¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas por controlar algo, más se aleja de ti? ¿Qué pasaría si te dijera que el secreto para manifestar tus deseos más profundos no está en hacer más, sino en hacer menos, incluso en no hacer nada? En un mundo que nos empuja constantemente hacia la acción, el esfuerzo y el control, existe una sabiduría antigua que contradice todo lo que nos han enseñado. Esta sabiduría nos revela que la rendición no es debilidad, como muchos piensan, sino el más alto mandato espiritual que nos alinea con la inteligencia infinita del universo. Vivimos atrapados en la ilusión del control, creyendo que podemos forzar los resultados mediante la pura voluntad. Pero esta misma ilusión es la que nos impide acceder a la abundancia universal que está esperando manifestarse en nuestras vidas. Cuando finalmente liberamos ese control, abrimos la puerta para que la inteligencia superior trabaje a través de nosotros de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte profundamente. Existe una paradoja divina en el corazón de la manifestación. Lo que agarramos con fuerza se nos escapa entre los dedos, pero lo que liberamos regresa a nosotros completamente transformado. Es como si el universo operara mediante una ley inversa a la lógica humana. ¿Alguna vez te ha pasado que cuanto más persigues algo, sea una relación, el éxito o incluso la paz interior, más parece alejarse de ti? No es coincidencia. Esta es la paradoja fundamental de la existencia. Para ganarlo todo, primero debes liberarlo todo. Lo que persigues con desesperación se aleja, pero lo que liberas con confianza regresa multiplicado. Quédate conmigo hasta el final, porque estamos a punto de explorar juntos cómo esta rendición consciente puede transformar cada aspecto de tu vida, desde tus relaciones y tu salud hasta tu prosperidad material y espiritual. Imagina por un momento vivir en un estado donde la manifestación ocurre no a través del hacer incesante, sino a través de la perfecta alineación con el flujo universal, donde tus manos vacías se convierten no en un signo de carencia, sino en la señal de que estás listo para recibir, donde tus resistencias se disuelven y en ese espacio liberado surge todo lo que has deseado. La pregunta ya no es qué debes hacer para obtener lo que deseas, sino qué debes dejar ir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar para recibir? Esta disposición a soltar requiere un coraje que pocos están dispuestos a cultivar. Significa adentrarse en un territorio desconocido donde tu identidad, esa colección de historias que crees que eres, comienza a disolverse. Y en ese espacio de disolución, algo más auténtico empieza a emerger. Mientras profundizamos en esta sabiduría ancestral, me gustaría invitarte a una pausa sagrada, ese espacio entre la acción y la reacción donde la verdadera transformación ocurre. Si este mensaje está resonando dentro de ti, si sientes esa vibración sutil que te dice, «Hay verdad aquí», tómate un momento para compartir en los comentarios qué aspecto de tu vida podría transformarse a través de la rendición consciente. Tu historia no es solo para ti, puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y si sientes que este conocimiento tiene el poder de cambiar vidas, ayúdame a expandirlo dándole me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad es una poderosa declaración al universo de que valoras este tipo de sabiduría y deseas que llegue a más personas que, como tú, están buscando una forma más armoniosa de manifestar sus sueños. La comunidad que estamos creando aquí va más allá de simples números. Es un campo energético de personas comprometidas con despertar a una forma más elevada de vivir. Cada suscripción fortalece este campo y me permite seguir dedicando mi energía a traerte contenido que te ayude a navegar el camino de la rendición con gracia y sabiduría. No es casualidad que estés aquí ahora. Hay una sincronicidad operando que te ha traído exactamente a este mensaje en este momento. Ahora, volvamos a la paradoja fundamental que estábamos explorando. Cuando observamos la naturaleza, vemos que opera a través de ciclos de expansión y contracción, como las mareas que fluyen y refluyen en perfecta armonía con la luna. Tu proceso de manifestación sigue exactamente este mismo ritmo cósmico. Sin embargo, la mayoría de nosotros resistimos la fase de contracción, luchando contra esos momentos de aparente quietud o retroceso,
cuando en realidad son parte esencial del viaje hacia la manifestación plena. Esta verdad oculta ha estado siempre frente a nosotros, revelándose en cada aspecto de la naturaleza. Lo que distingue a quienes han alcanzado maestría en este arte de la rendición es su profunda comprensión de que la manifestación genuina nunca ocurre a través del esfuerzo incesante. Ocurre a través de una perfecta alineación con el flujo universal que ya está en movimiento. Es como un río que fluye constantemente hacia el océano. No necesita esforzarse, simplemente sigue el camino de menor resistencia. Las decisiones que tomamos desde un lugar de resistencia versus las que tomamos desde un espacio de alineación producen resultados completamente diferentes. He podido observar, tanto en mi propia experiencia como en los bastidores de las vidas de personas que he acompañado en este proceso, que cuando dejamos de empujar contra la corriente, algo mágico comienza a suceder. Una de las prácticas más transformadoras que podemos incorporar es lo que los antiguos maestros llamaban la meditación de manos vacías. Imagina por un momento tus manos físicas como una representación de tu capacidad para recibir. Cuando están llenas, aferradas a lo que ya tienes, a tus expectativas, a tus apegos, ¿cómo podrían recibir algo nuevo? Esta sencilla verdad encierra una mentalidad revolucionaria. La meditación de manos vacías nos invita a sentarnos en quietud, colocando nuestras palmas hacia arriba sobre nuestras rodillas. Con cada exhalación, liberamos conscientemente algo a lo que nos hemos estado aferrando. Puede ser un plan, una expectativa, un resultado deseado, incluso una identidad que ya no nos sirve. Sentimos el espacio que se crea en nuestro campo energético. Con cada inhalación, nos convertimos en un recipiente abierto y receptivo, preparado para recibir las abundantes bendiciones del universo. Esta práctica no es solo un ejercicio espiritual, tiene un impacto tangible en nuestra bioquímica. Cuando liberamos el control, nuestro sistema nervioso pasa del modo de lucha o huida al estado de descanso y digestión. En este estado, nuestra percepción se amplía, nuestra intuición se agudiza y comenzamos a notar oportunidades y conexiones que siempre estuvieron allí, pero que nuestra mente hiperenfocada en el control simplemente no podía ver. El viaje hacia la manifestación consciente a través de la rendición nos exige una radical honestidad con nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos disfrazado nuestro miedo como precaución? ¿Cuántas veces nuestra necesidad de control ha sido en realidad una falta de confianza en la inteligencia innata del universo? Estas revelaciones pueden ser incómodas, pero son el portal hacia una forma de ser completamente nueva. Cuando creamos un vacío energético, al liberar nuestros apegos, no estamos simplemente haciendo espacio para recibir. Estamos enviando una señal clara al campo cuántico de que estamos listos para una nueva experiencia. En física cuántica, esto se relaciona con el principio de incertidumbre. El acto mismo de observación influye en lo observado. Similarmente, nuestra disposición a soltar influye directamente en lo que el universo puede manifestar a través de nosotros. Ahora quiero ir aún más profundo en cómo esta sabiduría ancestral se entrelaza con nuestra comprensión moderna de la realidad. En el corazón de esta enseñanza yace una paradoja fascinante que redefine completamente nuestra relación con el tiempo, el espacio y la manifestación de nuestros deseos más profundos. Si hasta ahora has sentido esa resonancia interior con lo que estamos explorando, escribe en los comentarios: "Estoy listo para soltar". Esta paradoja nos lleva directamente a uno de los mayores obstáculos en nuestro camino de manifestación: la resistencia. Cuando observamos detenidamente la estructura de nuestra experiencia interior, descubrimos que la resistencia actúa como un muro invisible que bloquea el flujo natural de la energía vital. Estos bloqueos no son accidentales, son arquitecturas energéticas que hemos construido meticulosamente a lo largo de nuestra vida. La resistencia se manifiesta principalmente a través de 3 mecanismos que operan sutilmente en nuestra conciencia. El primero es la negación, ese rechazo automático de lo que es, esa incapacidad de mirar directamente lo que está frente a nosotros. Cuando negamos nuestra realidad actual, creamos una división interna que impide cualquier
Transformación auténtica. Es como intentar construir una casa nueva, negándote a reconocer los cimientos agrietados sobre los que estás parado. El segundo mecanismo es el juicio, esa voz interior que constantemente etiqueta las experiencias como buenas o malas, deseables o indeseables. Este filtro perceptual crea una resistencia energética contra todo lo que hemos juzgado como negativo. Lo fascinante de este descubrimiento es que aquello contra lo que más luchamos tiende a fortalecerse y persistir en nuestra experiencia, siguiendo una dinámica casi cuántica de atracción. El tercer mecanismo, quizás el más sutil y poderoso, es la imposición forzada, ese impulso de manipular las circunstancias para que se ajusten a nuestra visión limitada. Esta necesidad de control emerge de una profunda desconfianza en el proceso natural de la vida, una resistencia a permitir que las cosas se desarrollen orgánicamente según su propia inteligencia inherente. Los maestros en el arte de la rendición nos revelan una verdad revolucionaria. La aceptación no es en absoluto una resignación pasiva como nuestra cultura nos ha condicionado a creer. Por el contrario, representa la postura más poderosa que podemos adoptar frente a la realidad. Es una decisión consciente de alinearnos con las fuerzas transformadoras que ya están operando en nuestras vidas. Imagina por un momento un río que encuentra una roca en su camino. El río no se detiene a juzgar la roca, no niega su existencia, ni intenta forzarla a moverse. Simplemente la acepta como parte del paisaje y fluye alrededor de ella, continuando su viaje hacia el océano. Esta es la sabiduría que el agua nos enseña sobre la verdadera naturaleza de la aceptación. En los bastidores de toda gran transformación personal, encontramos este principio operando con precisión matemática. La aceptación completa de lo que es crea un campo energético que permite la transmutación de las circunstancias. Es como si, al cesar nuestra resistencia, liberáramos la presión que mantenía congelada nuestra realidad actual. He observado que cuando las personas integran esta comprensión a nivel celular, no solo a nivel intelectual, experimentan lo que podríamos llamar una alquimia de la conciencia. Situaciones que parecían obstáculos insuperables comienzan a revelar oportunidades ocultas. Relaciones estancadas empiezan a fluir o a disolverse naturalmente. Bloqueos creativos se transforman en portales hacia nuevas expresiones. La mentalidad de aceptación nos conecta con una inteligencia superior que opera más allá de nuestras limitadas perspectivas. No es que nos volvamos pasivos, por el contrario, accedemos a una forma de acción mucho más refinada y efectiva. Una acción que emerge de la alineación con el flujo natural de la vida, no de la resistencia contra él. Ahora quiero llevarte a explorar cómo esta aceptación transformadora se manifiesta en situaciones cotidianas concretas y cómo puedes comenzar a practicarla incluso en medio de los mayores desafíos. La verdadera maestría en este camino no ocurre en momentos de calma, sino precisamente cuando todo parece estar desmoronándose. Si has experimentado ese poder transformador que surge cuando finalmente dejas de resistir lo inevitable, escribe en los comentarios: la aceptación me liberó. Cuando hablamos de situaciones desafiantes, entramos en el territorio donde la fe se convierte en nuestra brújula más confiable. Pero no me refiero a la fe como la hemos entendido tradicionalmente, esa esperanza vaga de que las cosas mejoren eventualmente. La fe en el contexto de la rendición consciente es algo mucho más poderoso. Es una visión espiritual que percibe la completitud antes de que aparezca cualquier evidencia física. Esta capacidad para ver lo invisible representa una de las habilidades más transformadoras que podemos cultivar en nuestro viaje interior. Los grandes visionarios a lo largo de la historia, desde inventores revolucionarios hasta líderes que cambiaron el rumbo de civilizaciones enteras, compartían esta cualidad. Podían percibir claramente realidades que aún no se habían manifestado en el plano físico. Lo fascinante es que esta habilidad no es un don reservado para unos pocos elegidos, es una capacidad latente en todos nosotros que se despierta naturalmente cuando nos abrimos al estado de rendición. En ese espacio de confianza profunda, nuestra percepción se expande más allá de las limitaciones de los 5 sentidos y conectamos con campos de información que trascienden el tiempo lineal. La fe auténtica
opera como un puente entre los reinos invisibles y el mundo material. Es el canal a través del cual nuestros deseos viajan desde el reino de las posibilidades puras hasta la manifestación tangible. No es un estado emocional fluctuante, sino una ley espiritual que funciona con precisión matemática. Una de las revelaciones más impactantes que he descubierto en los bastidores de mi propia investigación es cómo esta fe se fortalece precisamente mediante lo que podríamos llamar la pausa sagrada. En nuestra cultura de la inmediatez, hemos perdido el arte de la pausa consciente, ese espacio deliberado entre el estímulo y la respuesta donde reside nuestro verdadero poder. La pausa sagrada es como abrir una puerta dimensional que permite que la sabiduría universal fluya sin impedimentos a través de nosotros. Es en esos momentos de quietud intencional cuando recibimos las intuiciones más profundas, las soluciones más elegantes y las perspectivas más expansivas. Sin embargo, la mayoría vivimos en un estado de respuesta automática continua, saltando de pensamiento en pensamiento, de acción en acción, sin permitir ese espacio vital donde la inteligencia superior puede comunicarse con nosotros. Imagina por un momento cómo sería tomar decisiones importantes no desde la agitación mental o la reactividad emocional, sino desde ese espacio de claridad que emerge cuando nos permitimos hacer una pausa. La calidad de nuestras decisiones mejoraría exponencialmente, alineándose no solo con nuestros objetivos inmediatos, sino con nuestro propósito más profundo. Existe una verdad oculta que los antiguos maestros conocían bien. La pausa no es inactividad, es una forma superior de acción. Es como el momento de silencio entre las notas musicales que permite que la melodía cobre sentido. Sin esos espacios, tendríamos solo ruido. De igual manera, sin pausas conscientes en nuestra vida, tenemos actividad frenética, pero poca armonía o significado. La mentalidad moderna nos ha condicionado a creer que siempre debemos estar haciendo algo para ser productivos o valiosos. Esta creencia genera un estado constante de ansiedad sutil que bloquea nuestra conexión con la inteligencia innata que nos guía. La pausa sagrada nos libera de esta trampa y nos devuelve a nuestro centro, ese núcleo de sabiduría intuitiva que siempre ha estado ahí. Lo que descubrimos a través de esta práctica es que el universo opera con perfecta precisión cuando no interferimos con nuestra necesidad de control. Es como observar un ecosistema natural. Cuando los humanos dejan de intervenir, el sistema encuentra su propio equilibrio, mucho más sabio y sostenible que cualquier solución que podríamos imponer. Ahora quiero explorar contigo una dimensión aún más profunda de este viaje, cómo la rendición consciente transforma nuestra relación con el tiempo mismo, liberándonos de la tiranía de las expectativas cronológicas y abriéndonos a un flujo de manifestación que opera en su propia dimensión temporal. Si has experimentado esos momentos de sincronicidad perfecta que solo ocurren cuando dejas de forzar los resultados, comparte en los comentarios simplemente «Confío en el tiempo divino». Nuestra relación con el tiempo está íntimamente conectada con otro aspecto fundamental del arte de la rendición, nuestro apego a resultados específicos. Cuando observamos profundamente la arquitectura de nuestros deseos, descubrimos algo revelador. La mayoría de nuestras frustraciones no provienen de lo que queremos, sino de cómo insistimos que debe manifestarse. Este apego a resultados específicos actúa como una jaula energética invisible que paradójicamente limita el potencial de nuestras manifestaciones. Es como si le dijéramos al universo, quiero abundancia, pero solo si llega exactamente a través de este trabajo, esta persona o esta inversión. Esta mentalidad restrictiva cierra innumerables caminos por los cuales la inteligencia superior podría traernos bendiciones mucho mayores que las que nuestra mente limitada puede concebir. Una de las verdades ocultas más transformadoras que he descubierto en mi propio viaje es que el universo rara vez opera en línea recta. Sus caminos son como ríos serpenteantes que siguen la topografía natural del terreno, no las líneas rectas de nuestros mapas mentales. Cuando nos aferramos a una visión rígida de cómo deben desarrollarse las cosas, creamos resistencia contra este flujo natural e impedimos que se manifiesten soluciones más elegantes.
La frecuencia vibratoria del deseo genuino difiere fundamentalmente de la del apego. El deseo es el alma extendiéndose naturalmente hacia la expansión, mientras que el apego es el ego aferrándose temeroso al control. Uno te abre a recibir, mientras que el otro te cierra a todo excepto a lo que crees que quieres. Esta distinción sutil pero crucial determina si la manifestación fluye libremente o se estanca en la resistencia. En los bastidores de los mayores logros creativos, científicos y espirituales, encontramos este patrón común, un deseo claro combinado con un profundo desapego de la forma específica en que se materializará. Aquí es donde la sabiduría de la no acción entra en juego, revelando una dimensión completamente nueva del poder personal. La no acción es quizás uno de los conceptos más incomprendidos en el camino espiritual. Nuestra cultura orientada hacia el logro la ha malinterpretado como pereza o pasividad, cuando en realidad representa una forma superior de participación con la vida. La no acción no es simplemente no hacer nada, es permitir conscientemente que las fuerzas universales trabajen sin impedimentos a través de nosotros. Es como un músico virtuoso que, después de años de práctica disciplinada, finalmente permite que la música fluya a través de él sin esfuerzo. La técnica está ahí, pero ya no hay un hacedor separado interfiriendo con el flujo natural. En el reino de la manifestación, existe un punto donde cada acción adicional que emprendemos no solo no mejora el resultado deseado, sino que activamente lo disminuye. Esta es una revelación contraintuitiva para la mente moderna, condicionada a creer que siempre hay algo más que podemos hacer para asegurar el resultado que queremos. La verdadera no acción emana poder, mientras que la inacción nacida del miedo o la pereza conduce al estancamiento. La diferencia radica en la calidad de tu presencia. ¿Estás simplemente evitando el esfuerzo o has alcanzado ese estado refinado de confianza donde reconoces que el universo no requiere asistencia de tu parte? Cuando alcanzas esta comprensión, te conviertes en un canal a través del cual la inteligencia universal fluye sin obstrucciones. Es como si toda tu vida hubiera sido una preparación para finalmente aprender a salir del camino y permitir que algo más grande opere a través de ti. Las decisiones que tomamos desde este espacio de no acción consciente tienen un impacto totalmente diferente a las que emergen del esfuerzo frenético. Hay una cualidad de precisión, elegancia y sincronicidad que las acompaña, como si hubieran sido orquestadas por una inteligencia que percibe patrones mucho más amplios que nuestra mente limitada. Ahora quiero explorar contigo cómo podemos aplicar esta sabiduría en el mundo práctico, especialmente en aquellas áreas de nuestra vida donde la presión por hacer algo es más intensa. ¿Cómo navegamos relaciones, carreras y decisiones importantes desde este paradigma de rendición sin caer en la pasividad o la irresponsabilidad? La respuesta nos lleva a una comprensión más profunda del equilibrio entre rendición y acción inspirada. Si has experimentado momentos donde el no hacer produjo resultados mejores que todos tus esfuerzos, comparte en los comentarios, la rendición funciona. Este equilibrio nos lleva a una de las revelaciones más profundas del camino de la rendición. La manifestación universal opera a través de ciclos naturales, siguiendo ritmos de expansión y contracción que reflejan las mareas del océano. En nuestra cultura obsesionada con el crecimiento perpetuo, hemos perdido la sabiduría ancestral que reconocía estos patrones cíclicos como la arquitectura fundamental de toda la creación. Observa la naturaleza y encontrarás esta verdad por todas partes. Los árboles se expanden en primavera y se contraen en otoño. Los animales tienen periodos de intensa actividad, seguidos por momentos de descanso profundo. Incluso nuestro corazón late en un ritmo perfecto de contracción y expansión. Ningún sistema natural crece indefinidamente en una sola dirección. Ese es el patrón del cáncer, no de la vida saludable. Tu viaje de manifestación sigue exactamente este mismo ritmo cósmico. Sin embargo, la mayoría de nosotros resistimos la fase de contracción, interpretándola erróneamente como fracaso o retroceso, cuando en realidad es una parte esencial del ciclo completo. Cuando aprendes a rendirte a estos ciclos naturales, descubres una mentalidad completamente nueva para navegar la vida.
Durante las fases de expansión, esos momentos donde todo parece fluir sin esfuerzo, las oportunidades abundan y sentimos claridad y energía. Nuestra tendencia es atribuir el éxito a nuestras acciones, pero las fases de contracción, esos periodos de aparente estancamiento, confusión o desafío, nos invitan a una transformación más profunda, la rendición al tiempo divino. La rendición al tiempo divino representa quizás el acto de fe más profundo en este viaje. Requiere que confiemos en una orquestación perfecta que opera más allá de nuestra comprensión limitada. Es como si el universo estuviera tejiendo una tapicería compleja donde cada hilo, cada evento, persona y circunstancia debe entrar en el diseño en el momento exacto para crear el patrón perfecto. Cuando insistimos en que nuestros deseos se manifiesten según nuestro cronograma personal, creamos resistencia contra esta orquestación divina. Las fuerzas cósmicas tejen incontables hilos para traer nuestros deseos a la forma física, pero nuestra demanda de resultados inmediatos desbarata esta tapicería divina. He observado un patrón fascinante en los bastidores de las grandes manifestaciones. Lo que parece un retraso frustrante desde nuestra perspectiva limitada, a menudo resulta ser una sincronización perfecta cuando finalmente se revela el panorama completo. Ese trabajo que no conseguiste te liberó para la oportunidad que realmente estaba alineada con tu propósito. Esa relación que no funcionó te preparó para el compañero que realmente resonaría con tu esencia. El universo opera más allá de las restricciones del tiempo lineal. Lo que aparece como demora a menudo sirve como preparación divina, organizando circunstancias para un resultado mucho mayor que lo que inicialmente imaginaste. Tu rendición a esta verdad abre canales a través de los cuales la abundancia fluye naturalmente en el momento perfecto. Esta comprensión trasciende la vieja mentalidad de manifestación instantánea que ha dominado muchas enseñanzas espirituales contemporáneas. El impacto de abrazar los ciclos naturales y el tiempo divino se refleja en una paz profunda que persiste incluso cuando las circunstancias externas parecen moverse lentamente. Un aspecto particularmente liberador de esta perspectiva es que nos libera de la tiranía de compararnos con los demás. Cada ser humano está en su propio ciclo único, operando según su propio tiempo divino. Cuando intentamos forzar nuestro proceso para que coincida con el de otra persona, interferimos con la inteligencia perfecta que está orquestando nuestro viaje único. La rendición al tiempo divino no significa pasividad o resignación. Es un reconocimiento activo y consciente de que existe un orden y una secuencia óptimos para el desenvolvimiento de cada deseo. Es confiar en que hay una sabiduría operando a través de nosotros que ve patrones y posibilidades mucho más allá de lo que nuestra mente limitada puede concebir. Ahora quiero explorar contigo cómo estos ciclos de manifestación se expresan específicamente en las diferentes áreas de tu vida: relaciones, salud, creatividad, abundancia material, y cómo puedes aprender a reconocer en qué fase te encuentras para colaborar más eficazmente con estas fuerzas universales. Cada área tiene su propio ritmo y requiere una forma específica de rendición para florecer plenamente. Si has notado estos ciclos naturales operando en tu propia vida y has comenzado a confiar en su sabiduría inherente, comparte en los comentarios. Fluyo con los ciclos. En el corazón de estos ciclos de manifestación encontramos otra dimensión crucial: nuestra relación con nuestra propia identidad. Uno de los descubrimientos más revolucionarios en el camino de la rendición es que nuestros apegos a identidades falsas, esas historias limitantes sobre quiénes somos, actúan como barreras invisibles que impiden la recepción de la abundancia universal. Imagina por un momento que has vivido toda tu vida en una habitación con espejos distorsionados. Cada reflejo te muestra una versión deformada de ti mismo, demasiado pequeño, demasiado grande, demasiado débil, demasiado rígido. Con el tiempo, comienzas a creer que esos reflejos son tu verdadera naturaleza. Esta metáfora ilustra precisamente cómo las identidades falsas moldean nuestra experiencia de la realidad. Estas identidades no son casuales, son arquitecturas de creencias que hemos integrado desde la infancia,
reforzadas por experiencias dolorosas y validadas por nuestro entorno social. Soy alguien que siempre lucha económicamente. Soy una persona que nunca encuentra el amor verdadero. Soy alguien que debe esforzarse el doble para conseguir la mitad. Estas narrativas internas actúan como códigos de programación que configuran nuestro campo energético, determinando literalmente qué experiencias podemos atraer y recibir. La transformación más profunda ocurre cuando nos atrevemos a cuestionar estas identidades condicionadas. La meditación de rendición de identidad es una práctica poderosa que crea un espacio interno donde podemos observar estas historias sin identificarnos con ellas. Nos permite acceder a ese estado puro de conciencia que existe antes de cualquier etiqueta, definición o limitación. He observado en los bastidores de mi trabajo con miles de personas que cuando alguien finalmente suelta una identidad restrictiva, a menudo una con la que ha vivido durante décadas, se produce una transformación casi instantánea en su campo energético. Es como si repentinamente se abrieran puertas que habían estado invisiblemente bloqueadas. Oportunidades, relaciones y abundancia comienzan a fluir de maneras que parecen milagrosas, pero que en realidad son simplemente el estado natural cuando las barreras se disuelven. Esta liberación de la identidad falsa nos conecta con una dimensión fascinante de la realidad, el lenguaje de la sincronicidad. La mirab, sincronicidad, esas coincidencias significativas que desafían la explicación racional, representa el sistema de comunicación del universo. Sin embargo, este lenguaje sagrado permanece invisible hasta que soltamos nuestro apego al control. Considera cómo opera la sincronicidad en tu propia vida. Quizás has tenido esos momentos donde pensaste en alguien y recibiste una llamada suya minutos después. O tal vez un libro cayó literalmente de un estante justo cuando necesitabas exactamente esa información. O encontraste la solución a un problema persistente a través de un comentario casual de un extraño. Estas no son coincidencias aleatorias. Son mensajes en un sistema de comunicación cósmico que opera continuamente, pero que solo podemos percibir cuando nuestra mente analítica cesa su incesante intento de controlar y categorizar la experiencia. La mentalidad moderna, con su énfasis en la racionalidad y la causalidad lineal, nos ha desconectado de esta forma de conocimiento intuitivo. Sin embargo, las grandes revelaciones científicas, las inspiraciones artísticas más profundas y las decisiones empresariales más exitosas a menudo surgen no a través del pensamiento secuencial, sino a través de estos saltos sincronísticos que trascienden la lógica convencional. El universo se comunica a través de 4 idiomas sincronísticos distintos. Primero viene la confirmación, símbolos repetidos o encuentros que validan tu camino elegido. Luego llega la advertencia, obstáculos persistentes o desafíos recurrentes que sugieren reconsideración. La tercera voz es la dirección, una constelación de coincidencias significativas que apuntan hacia posibilidades inexploradas. Finalmente, se manifiesta la aceleración, una rápida sucesión de eventos alineados que te impulsan hacia tu deseo una vez que la rendición es completa. Lo extraordinario de este proceso es que cuando dejamos de insistir en entender y controlar cada detalle, desarrollamos una receptividad que nos permite navegar la vida con una inteligencia mucho más refinada. Es como aprender a navegar por las corrientes oceánicas en lugar de remar constantemente contra ellas. Ahora quiero explorar contigo una dimensión aún más profunda de este viaje, cómo la rendición consciente nos conecta con lo que los antiguos místicos llamaban el vacío fértil, ese espacio aparentemente vacío, pero infinitamente potente, donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Este concepto nos lleva más allá de las técnicas de manifestación superficiales y nos introduce a un estado de conciencia donde la creación ocurre de formas que desafían nuestra comprensión ordinaria. Si has experimentado esos momentos místicos donde sentiste que algo más grande estaba guiándote a través de sincronicidades imposibles de explicar, comparte en los comentarios. El universo me habla. El vacío fértil nos conduce directamente a uno de los procesos más hermosos y a la vez desafiantes en el camino de la rendición, lo que los sabios
antiguos llamaban el gran desenredo. Este fenómeno profundamente transformador ocurre cuando finalmente dejamos de resistir la disolución natural de aquello que ya no nos sirve en nuestras vidas. Imagina por un momento un tapiz elaborado que has estado tejiendo durante años. Cada hilo representa una creencia, un patrón, una forma de ser. Con el tiempo, notas que ciertos hilos comienzan a aflojarse y deshilacharse por sí solos. Tu impulso inicial es, naturalmente, intentar asegurarlos, mantener intacto el diseño que tanto te ha costado crear. Pero en esta resistencia desesperada, algo extraordinario se te escapa. Cuando finalmente sueltas esa necesidad de mantener intactas estructuras obsoletas en tu vida, ocurre algo mágico. Los hilos no simplemente se caen y desaparecen, se reorganizan en patrones más elevados, más armoniosos y más alineados con tu verdadera esencia. Esta es la paradoja que pocos comprenden. Cuanto más luchamos por liberarnos de patrones limitantes, más firmemente los anclamos en nuestra experiencia. He observado en los bastidores de innumerables procesos de transformación que las personas que finalmente prosperan son aquellas que aprenden a rendirse al desenredo natural. Dejan de pelear contra sus adicciones, sus relaciones disfuncionales o sus patrones de pensamiento negativos, y en cambio los observan con compasiva curiosidad mientras se disuelven naturalmente. No es abandono, es una confianza profunda en la inteligencia innata que sabe exactamente qué debe permanecer y qué debe disolverse. Esta revelación nos conecta directamente con una verdad oculta sobre la prosperidad. La acumulación crea estancamiento, mientras que la circulación genera vitalidad. En nuestra cultura obsesionada con la seguridad material, hemos perdido esta comprensión fundamental de que la riqueza, como el agua, debe fluir constantemente para mantenerse fresca y vital. Piensa en un lago de montaña versus un charco estancado. El lago, con agua que fluye constantemente, entrando y saliendo, permanece cristalino, vibrante, rebosante de vida. El charco, donde el agua solo entra pero no circula, se vuelve turbio, maloliente, desprovisto de vitalidad. Lo mismo ocurre con nuestra energía financiera. Cuando nos aferramos desesperadamente a lo que tenemos desde una mentalidad de escasez, creamos un estancamiento energético que repele, en lugar de atraer mayor prosperidad. El universo opera a través de un flujo continuo, no a través de la acumulación. Tus intentos, desesperados de acumular y aferrarte al dinero, crean un bloqueo energético que impide que nuevas bendiciones fluyan hacia ti. Esta no es una filosofía abstracta, es una ley tan tangible como la gravedad que opera con precisión matemática en nuestras vidas. Una de las decisiones más impactantes que podemos tomar en nuestro viaje de prosperidad es transformar nuestra relación con el dar. Cuando damos desde un espacio de abundancia, incluso cuando nuestras circunstancias externas parecen limitadas, enviamos una poderosa declaración al campo cuántico sobre nuestra confianza en el flujo infinito. Es como abrir una compuerta que permite que corrientes de prosperidad fluyan tanto hacia afuera como hacia adentro. He presenciado verdaderos milagros financieros en la vida de personas que adoptaron esta mentalidad de circulación. Un empresario que estaba al borde de la quiebra decidió donar el 10% de sus ingresos restantes a una causa que le importaba profundamente. Esta decisión, que parecía ilógica desde una perspectiva puramente racional, realineó completamente su campo energético. En las siguientes semanas surgieron oportunidades inesperadas que no solo salvaron su negocio, sino que lo elevaron a un nivel de prosperidad que nunca había experimentado antes. Lo fascinante de estos principios es que operan independientemente de nuestras circunstancias externas. No necesitamos esperar a tener suficiente para comenzar a vivir desde esta conciencia de abundancia. De hecho, es precisamente cuando nos sentimos más restringidos cuando el acto de dar, ya sea nuestro tiempo, atención, gratitud o recursos, tiene el mayor impacto transformador. La prosperidad a través de la rendición nos invita a examinar profundamente nuestra relación con el recibir. Muchos de nosotros hemos sido condicionados a creer que es más noble dar que recibir, pero esta perspectiva desequilibrada crea un bloqueo energético tan perjudicial como su opuesto. La verdadera
Maestría radica en honrar el ciclo completo, dar con generosidad y recibir con gratitud, permitiendo que la energía fluya libremente en ambas direcciones. Ahora quiero explorar contigo una dimensión aún más profunda de la rendición, cómo este principio transforma fundamentalmente nuestra relación con nuestro cuerpo físico y nuestra salud. Los antiguos sabios comprendían que el cuerpo no es simplemente un conjunto de sistemas mecánicos, sino un campo de inteligencia viva con capacidades de autorregeneración que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Cuando nos rendimos a la sabiduría innata del cuerpo, en lugar de luchar constantemente contra sus síntomas y señales, activamos su capacidad natural para sanar y renovarse. Si has experimentado cómo soltar el control sobre algún aspecto de tu vida ha resultado en una inesperada abundancia o renovación, comparte en los comentarios. La rendición trae prosperidad. Esta exploración de nuestra relación con el cuerpo nos revela uno de los aspectos más revolucionarios del camino de la rendición. Desde tiempos inmemoriales, los grandes sanadores han comprendido que el cuerpo humano no es simplemente un mecanismo biológico que debemos controlar y corregir, sino un campo de inteligencia viviente con capacidades asombrosas de autorregulación y regeneración. En nuestra cultura moderna, hemos sido condicionados a ver cada síntoma como un enemigo que debe ser combatido, cada malestar como una falla que debe ser arreglada. Esta mentalidad de guerra constante contra nuestro propio cuerpo crea un estado perpetuo de resistencia interna que, paradójicamente, interfiere con los procesos naturales de curación. Es como intentar conducir un vehículo presionando simultáneamente el acelerador y el freno. La verdad oculta que los antiguos maestros de sanación comprendían profundamente es que el cuerpo habla a través de sensaciones, no palabras. Cada síntoma porta un mensaje, cada incomodidad contiene una enseñanza. Sin embargo, estos mensajes permanecen inaudibles cuando nos apresuramos a silenciarlos con remedios, sin antes escuchar con atención lo que intentan comunicarnos. He tenido el privilegio de observar verdaderas transformaciones milagrosas en personas que finalmente se rindieron a la sabiduría innata de sus cuerpos. Una mujer que había luchado durante años contra una enfermedad autoinmune, agotándose con tratamientos cada vez más agresivos, experimentó una profunda revelación cuando simplemente decidió detenerse y escuchar. En ese espacio de rendición, comenzó a percibir los sutiles mensajes que su sistema inmunológico le estaba enviando sobre desequilibrios emocionales no procesados. Al rendirse a esta comunicación interna, en lugar de suprimirla, desencadenó un proceso de curación que desconcertó a sus médicos. Es importante clarificar que la rendición a la sabiduría del cuerpo no significa abandonar los tratamientos médicos necesarios o adoptar una actitud de negligencia. Significa, más bien, complementar cualquier intervención externa con una profunda escucha interna, permitiendo que nuestro sistema de autocuración innato trabaje en armonía con los apoyos que elegimos recibir. Esta comprensión nos lleva naturalmente a otra dimensión crucial del arte de la rendición, la sintonización del permitir. Este concepto representa una de las prácticas más refinadas en el viaje de manifestación consciente. No se trata simplemente de pedir o visualizar lo que deseamos, sino de cultivar un estado interno de receptividad perfecta, convertirnos literalmente en un recipiente vacío con una intención clara. Imagina por un momento un cristal perfectamente transparente. Su belleza y poder radican precisamente en su capacidad para permitir que la luz lo atraviese sin obstáculos. De manera similar, cuando nos vaciamos de resistencias, apegos y expectativas rígidas, nos convertimos en canales cristalinos a través de los cuales la inteligencia universal puede fluir sin impedimentos. La sintonización del permitir opera a un nivel vibratorio, no mental. Va más allá de las técnicas de visualización o afirmación que operan principalmente en el plano del pensamiento. Esta sintonización ocurre cuando alineamos todo nuestro ser, cuerpo, emociones, mente y espíritu, en un estado coherente de apertura receptiva. En los bastidores de mi trabajo con personas que han manifestado transformaciones extraordinarias en sus vidas, he observado que este estado de permitir tiene una cualidad distintiva de ligereza y gracia.
No hay esfuerzo, no hay lucha, no hay una sensación de hacer la manifestación. Hay simplemente un alineamiento natural con el flujo de la vida, como un velero que ajusta perfectamente sus velas para captar el viento. Una de las decisiones más profundas que podemos tomar en este viaje es realizar deliberadamente esta sintonización cada mañana. Antes de sumergirte en el torbellino de actividades diarias, toma unos momentos para entrar conscientemente en este estado de permitir. Siente tu cuerpo relajarse, tu corazón abrirse, tu mente aquietarse. Percibe cómo te conviertes en un canal perfecto a través del cual la abundancia, la creatividad y el amor pueden fluir sin restricciones. La física cuántica nos ofrece un fascinante paralelismo con este concepto ancestral. Los científicos han descubierto que a nivel subatómico, las partículas existen en un estado de superposición, existiendo simultáneamente en múltiples estados potenciales hasta que son observadas. De manera similar, nuestras manifestaciones existen en un estado de potencialidad pura hasta que nuestro estado de conciencia colapsa estas posibilidades en experiencias específicas. Ahora quiero llevarte a explorar cómo esta sintonización del permitir se entrelaza con el concepto de confianza absoluta, esa cualidad de certeza inquebrantable que trasciende toda evidencia física. Los maestros espirituales, a lo largo de la historia, han señalado que la verdadera fe no es creer en algo que no podemos ver, sino reconocer una verdad más profunda que opera más allá del reino de las apariencias físicas. Es esta confianza la que actúa como puente entre el mundo invisible de las posibilidades puras y el reino tangible de la manifestación. Si has experimentado momentos donde sentiste esa receptividad perfecta, ese vaciamiento interior que permite que algo mayor fluya a través de ti, comparte en los comentarios: me abro para recibir. Esta confianza absoluta nos introduce a una de las verdades más profundas y a la vez más incomprendidas en el camino de la rendición. El vacío que tanto tememos no está realmente vacío. En nuestra cultura occidental, hemos sido condicionados a temer el vacío, a evitar a toda costa esos espacios de aparente nada. Sin embargo, los místicos de todas las tradiciones han señalado consistentemente que lo que percibimos como vacío es en realidad el útero de toda posibilidad, un campo infinitamente fértil donde toda creación tiene su origen. La física moderna ha llegado a la misma conclusión desde una perspectiva científica. Lo que considerábamos espacio vacío entre partículas subatómicas resulta ser un campo rebosante de energía potencial, lo que los físicos llaman el campo del punto cero. Este campo no está vacío en absoluto, contiene todas las posibilidades de manifestación en estado latente, esperando ser activadas por la conciencia del observador. Esta revelación transforma radicalmente nuestra relación con los momentos de aparente vacío en nuestras vidas, esos periodos donde parece que nada está sucediendo, donde los proyectos se estancan, donde las relaciones entran en pausa, donde la inspiración parece haberse secado. En lugar de resistir desesperadamente estos espacios, podemos reconocerlos como la fase gestacional necesaria antes de cada nuevo nacimiento. He observado un patrón fascinante en los bastidores de las grandes innovaciones y transformaciones. Casi siempre son precedidas por un periodo de quietud aparente, un vacío creativo que la persona tuvo el coraje de habitar plenamente en lugar de llenar con actividad frenética, como si el universo necesitara ese espacio de potencial puro para reorganizar las energías antes de un salto cuántico en la manifestación. Esta comprensión nos lleva naturalmente a explorar los 5 atributos fundamentales que marcan el estado de rendición auténtica. Estos no son simples características que podemos adoptar intelectualmente, sino cualidades que emergen, naturalmente, cuando nos abrimos al flujo de la vida desde un lugar de confianza profunda. El primero es la receptividad, esa disposición para recibir sin filtrar, sin juzgar, como un recipiente perfectamente vacío. La receptividad no es pasividad, es una forma supremamente activa de apertura, donde cada célula de nuestro ser está atenta y disponible para captar las señales sutiles del campo universal. El segundo atributo es la confianza,
no una confianza condicionada que depende de evidencias externas, sino una certeza inquebrantable en la inteligencia que orquesta todo el cosmos. Esta confianza opera como un ancla que nos mantiene estables incluso cuando las tormentas de la incertidumbre sacuden nuestra realidad externa. El tercer atributo es la presencia, esa capacidad para habitar completamente el momento actual, sin proyectarnos constantemente hacia el futuro o rumiar sobre el pasado. En el estado de presencia plena, descubrimos que cada instante contiene todo lo necesario para nuestra evolución y manifestación. El cuarto atributo es la curiosidad, una mentalidad de asombro perpetuo que ve cada circunstancia, cada encuentro, cada desafío como una invitación a descubrir algo nuevo. La curiosidad reemplaza el juicio con una apertura genuina hacia lo desconocido. Finalmente, el quinto atributo es la gracia, esa cualidad de movimiento fluido que no resiste ni fuerza, sino que fluye en perfecta armonía con el ritmo natural de la vida. La gracia es el sello distintivo de alguien que ha aprendido a moverse con el universo en lugar de luchar contra él. Estos 5 atributos no son habilidades que debamos dominar a través del esfuerzo, sino cualidades que emergen naturalmente cuando liberamos las capas de resistencia, miedo y control que hemos acumulado. Son nuestro estado natural cuando dejamos de interferir con nuestra propia esencia. Una de las decisiones más impactantes que podemos tomar en este viaje de transformación es crear anclas en nuestra vida cotidiana, pequeños recordatorios que nos ayudan a volver a este estado de rendición cuando nos encontramos deslizándonos hacia viejos patrones de control. Puede ser algo tan simple como la sensación del agua en tus manos al lavarte, el sonido de las aves al amanecer o el umbral de tu hogar al entrar o salir. Cada ancla se convierte en una invitación para soltar instantáneamente y caer de nuevo en ese espacio de rendición perfecta. Ahora quiero llevarte a explorar cómo esta comprensión profunda se manifiesta específicamente en nuestras relaciones con los demás, porque es precisamente en el campo de las relaciones humanas donde nuestro apego al control suele manifestarse con mayor intensidad y donde el impacto liberador de la rendición puede experimentarse más dramáticamente. En este territorio del corazón encontramos quizás la paradoja más profunda de todas, que solo en la completa libertad puede florecer la verdadera conexión. Si has experimentado cómo el vacío aparente en tu vida dio paso a nuevas posibilidades que nunca hubieras imaginado, comparte en los comentarios. El vacío es fértil. En el territorio de las relaciones, los principios de rendición se manifiestan de maneras profundamente transformadoras. Pero antes de explorar esa dimensión, quiero revelar una verdad oculta que funciona como una brújula infalible en nuestro viaje interior. La sensación de lucha en sí misma es una señal precisa de desalineación con el flujo universal, mientras que la experiencia de facilidad nos indica que estamos perfectamente alineados. Esta comprensión revoluciona por completo nuestra relación con el esfuerzo. En la mentalidad convencional, valoramos el trabajo duro, la perseverancia frente a la adversidad, la voluntad inquebrantable de superar obstáculos. Y si bien estas cualidades tienen su lugar, hemos distorsionado su significado hasta creer que el valor de un logro se mide por lo mucho que tuvimos que sufrir para conseguirlo. Observa la naturaleza y verás una verdad diferente operando. El río no se esfuerza para llegar al océano, simplemente sigue el camino de menor resistencia. El árbol no lucha para crecer, simplemente se expande naturalmente hacia la luz. Las estaciones no batallan para cambiar, fluyen armoniosamente de una a otra en un ciclo perfecto. En los bastidores de mi trabajo con personas que han experimentado saltos cuánticos en su evolución personal, he observado un patrón consistente. La transformación más profunda no ocurre a través de más esfuerzo, sino a través de un sutil cambio en la calidad de la presencia. Cuando dejamos de empujar contra la corriente de la vida y comenzamos a movernos con ella, accedemos a un nivel de poder personal que trasciende completamente lo que el esfuerzo podría lograr. La sensación de lucha se convierte así en una valiosa información, una especie de GPS interno que nos alerta cuando nos hemos desviado de nuestro flujo natural. No es una señal para redoblar esfuerzos, sino una invitación a parar,
recalibrar y encontrar nuevamente el camino de menor resistencia hacia nuestros verdaderos deseos. Esta revelación nos conduce a otra perspectiva igualmente revolucionaria. Lo que percibimos como coincidencias afortunadas en nuestras vidas no son en realidad eventos aleatorios, son manifestaciones visibles de una orquestación precisa de fuerzas universales que se activan específicamente a través de nuestra rendición. Piénsalo por un momento. ¿No has experimentado cómo, cuando finalmente sueltas tu apego a un resultado específico, de repente surgen oportunidades que nunca hubieras podido planificar? ¿O cómo cuando dejas de perseguir desesperadamente una relación, aparece en tu vida la persona perfecta de la manera más inesperada? Estas no son casualidades, son el universo respondiendo a tu cambio vibratorio. Lo fascinante de esta dinámica es que opera con precisión matemática, casi como un algoritmo cósmico. Cuando nos mantenemos en un estado de resistencia y control, creamos interferencia en el campo cuántico que nos rodea. Es como intentar sintonizar una estación de radio mientras generamos estática. Pero cuando entramos en el estado de rendición, esa interferencia cesa, permitiendo que la sintonización perfecta ocurra naturalmente. He documentado cientos de casos donde decisiones empresariales cruciales, encuentros que cambiaron vidas y soluciones innovadoras a problemas aparentemente insolubles surgieron precisamente en ese momento de rendición total. Es como si el universo estuviera esperando pacientemente a que dejemos de interferir para poder entregar exactamente lo que necesitamos. La ciencia emergente que estudia los sistemas complejos ofrece un fascinante paralelismo a esta sabiduría ancestral. Los investigadores han descubierto que en sistemas altamente complejos, desde colonias de hormigas hasta mercados financieros, emerge espontáneamente un tipo de inteligencia colectiva que trasciende la suma de sus partes individuales. Esta inteligencia emergente tiene capacidades de organización y resolución de problemas que ninguna de sus partes podría lograr independientemente. De manera similar, cuando nos rendimos al flujo universal, nos conectamos con una inteligencia emergente que opera más allá de nuestras capacidades cognitivas individuales. No es que abdiquemos de nuestra responsabilidad o agencia, es que permitimos que una sabiduría mayor trabaje a través de nosotros, utilizando nuestras capacidades únicas como instrumentos para un propósito más elevado. En términos prácticos, esto significa que podemos comenzar a ver cada aparente obstáculo en nuestro camino, no como un impedimento, sino como parte de una coreografía perfecta diseñada para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Aquella entrevista de trabajo que no conseguiste, esa relación que terminó dolorosamente, ese proyecto que fracasó, todos pueden ser vistos como redirecciones compasivas hacia un destino que no podrías haber imaginado desde tu perspectiva limitada. Ahora quiero llevarte a explorar una dimensión aún más profunda de esta orquestación universal, la sincronización divina. Existe un concepto en física cuántica llamado entrelazamiento, donde partículas que han interactuado permanecen conectadas instantáneamente a pesar de la distancia física que las separe. De manera similar, en el camino de la rendición, descubrimos que eventos, personas y circunstancias aparentemente inconexos están entrelazados en una danza cósmica perfectamente coordinada. Si has experimentado cómo la vida se vuelve notablemente más fluida y sin esfuerzo cuando dejas de luchar contra ella, comparte en los comentarios: el flujo es el camino. Esta sincronización divina tiene un impacto especialmente profundo en nuestra relación con nuestro propósito vital. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados a creer que debemos encontrar nuestro propósito, como si fuera un objeto escondido que debemos descubrir y luego perseguir incansablemente. Sin embargo, los grandes maestros espirituales nos revelan una verdad contraintuitiva. Cuando nos rendimos incluso a nuestra noción de propósito, permitimos que una contribución auténtica emerja naturalmente, trascendiendo por completo nuestra visión limitada. Piensa en cómo tantas personas extraordinarias que han impactado el mundo no llegaron a su verdadera vocación a través de una búsqueda deliberada, sino mediante una rendición profunda que las llevó por caminos inesperados. Einstein no se propuso revolucionar la física,
Estaba simplemente siguiendo su curiosidad natural sobre la luz y el tiempo. Mother Teresa no planeó crear una orden global de servicio. Respondió compasivamente a lo que vio frente a ella en las calles de Calcuta. En los bastidores de estas trayectorias transformadoras encontramos un patrón consistente. El propósito más elevado no emerge del esfuerzo frenético por encontrarlo, sino de la disposición a soltar completamente la necesidad de definirlo y controlarlo. Es como si el universo tuviera un plan para nosotros infinitamente más expansivo que cualquier cosa que nuestras mentes limitadas pudieran concebir. Una revelación sorprendente que he observado en mi trabajo con personas en búsqueda de su propósito es que, a menudo, la contribución más auténtica emerge precisamente en aquellas áreas donde hemos experimentado nuestras heridas más profundas. No es coincidencia que tantos terapeutas hayan atravesado ellos mismos procesos de sanación, o que los reformadores sociales más efectivos hayan experimentado personalmente las injusticias que buscan transformar. Cuando nos rendimos a esta alquimia misteriosa, donde nuestras heridas se convierten en nuestros dones, accedemos a un nivel de autenticidad y poder que trasciende completamente lo que el esfuerzo deliberado podría lograr. Es como si cada experiencia, especialmente las más dolorosas, hubiera estado preparándonos para una contribución única que solo nosotros podemos ofrecer al mundo. Esta rendición al propósito nos conecta directamente con otro principio transformador, el no hacer estratégico. Este concepto representa quizás la forma más refinada de manifestación consciente. No es simplemente no hacer nada, es crear deliberadamente espacios de vacuidad a través de los cuales las fuerzas universales pueden trabajar simultáneamente a través de múltiples canales. Imagina por un momento un reino donde el monarca está involucrado personalmente en cada decisión, cada proyecto, cada detalle. Inevitablemente, este sistema limita el progreso a lo que una sola persona puede supervisar. Pero cuando ese gobernante aprende el arte de la delegación estratégica, retirándose conscientemente de ciertas áreas mientras mantiene una visión clara, desencadena el potencial creativo de innumerables colaboradores, multiplicando exponencialmente lo que puede lograrse. De manera similar, cuando practicamos el no hacer estratégico en nuestra vida, creamos un vacío que atrae soluciones, recursos y colaboraciones que nuestra acción directa nunca podría haber orquestado. Es como abrir múltiples canales a través de los cuales la abundancia, la creatividad y las oportunidades pueden fluir simultáneamente. Una mentalidad de abundancia nos permite reconocer que cuando soltamos las riendas del control, no estamos abandonando nuestros sueños, sino permitiendo que se manifiesten a través de canales que nuestra mente limitada no podría haber imaginado. Es como si el universo dijera: gracias por darme espacio para mostrarte algo mucho mejor de lo que habías planeado. He documentado casos fascinantes donde empresarios que se tomaron un descanso estratégico de sus negocios regresaron para encontrar que habían florecido en su ausencia, a menudo en direcciones inesperadas, pero perfectamente alineadas. O artistas que, tras un periodo de aparente bloqueo creativo, que finalmente aceptaron en lugar de combatir, experimentaron repentinas oleadas de inspiración que transformaron completamente su trabajo. El no hacer estratégico opera a nivel cuántico, alterando literalmente el campo de posibilidades a nuestro alrededor. Es como si al crear deliberadamente espacios de quietud en nuestra vida, permitiéramos que las partículas de potencial se reorganicen en configuraciones que nuestras acciones constantes habían estado inadvertidamente impidiendo. Esta práctica desafía profundamente nuestros condicionamientos culturales. Hemos sido programados para creer que siempre debemos estar haciendo algo, que nuestro valor se mide por nuestra productividad, que el descanso es indulgencia. Sin embargo, la verdadera productividad, esa que produce impactos transformadores en lugar de mera actividad, emerge precisamente de esos espacios de quietud consciente. Ahora, quiero llevarte a explorar una dimensión aún más profunda de esta práctica, el estado de confianza absoluta que sustenta todo el edificio de la rendición consciente. Porque sin confianza, la rendición se convierte en mera resignación. Sin confianza, el no hacer se convierte en simple pasividad.
Es la confianza inquebrantable en la inteligencia que orquesta el cosmos lo que transforma estos principios de simples conceptos a fuerzas catalizadoras de transformación profunda. Si has experimentado cómo rendirte a tu camino, en lugar de forzarlo, ha revelado un propósito más auténtico del que hubieras imaginado. Comparte en los comentarios: confío en mi camino. La confianza absoluta que sustenta el camino de la rendición es quizás el acto de fe más revolucionario que podemos emprender en nuestra evolución espiritual. No se trata de esa confianza tímida que dice «confiaré cuando vea pruebas», sino de una certeza primordial que se atreve a moverse primero, dando pasos firmes en lo que parece un vacío absoluto, con la convicción inquebrantable de que el camino aparecerá bajo nuestros pies. Imagina por un momento estar parado al borde de un precipicio. Frente a ti solo ves niebla y aparente vacío. Toda la lógica, toda la evidencia sensorial te dice que dar un paso adelante significa caer al abismo. Sin embargo, la sabiduría ancestral que resuena en las profundidades de tu ser te susurra que hay un puente invisible, perceptible solo para aquellos que tienen el coraje de dar el primer paso con absoluta confianza. Esta metáfora ilustra perfectamente el umbral que todos enfrentamos en momentos cruciales de nuestra vida. La mayoría busca garantías antes de confiar, exigiendo que el puente aparezca visiblemente antes de atreverse a dar el primer paso. Pero esta confianza condicional nos mantiene atados al reino del cambio incremental, donde la manifestación avanza lentamente al ritmo de la lógica. La verdadera transformación cuántica en nuestras vidas ocurre precisamente a través de esos actos de confianza absoluta que preceden a toda evidencia. Es como si el universo estuviera esperando esta declaración de fe para revelar posibilidades que siempre han estado ahí, pero que permanecían invisibles a nuestra percepción limitada por el miedo. He presenciado en los bastidores de mi trabajo cómo personas ordinarias experimentan saltos extraordinarios en sus vidas precisamente en esos momentos donde se atrevieron a confiar más allá de toda razón. El empresario que invirtió sus últimos recursos en una visión que nadie más podía ver. La artista que abandonó una carrera estable para seguir una inspiración sin garantías. La persona que abrió su corazón nuevamente después de profundas heridas, sin ninguna seguridad de que esta vez sería diferente. En cada caso, fue precisamente la confianza sin evidencia la que creó las condiciones energéticas para que lo aparentemente imposible se manifestara. Es como si el acto mismo de confiar generara un campo magnético que atrae las circunstancias, personas y recursos necesarios para materializar lo que antes parecía un sueño inalcanzable. Esta confianza absoluta opera en directa oposición a nuestra mente analítica, ese incansable generador de dudas, evaluaciones y cálculos de probabilidades. Y aquí encontramos otra verdad oculta de profundo impacto. La mente analítica, por brillante que sea, a menudo se convierte en la barrera más formidable para la manifestación de nuestros deseos más profundos. Como una radio que intenta transmitir y recibir simultáneamente, nuestra incesante actividad mental crea interferencia en el campo cuántico que nos rodea. Este ruido interno ahoga la transmisión de soluciones, intuiciones y abundancia que el universo constantemente nos está enviando. La paradoja fascinante es que nuestra mente, diseñada para resolver problemas, a menudo se convierte en el problema mismo. Observa cómo las revelaciones más significativas en tu vida raramente llegaron a través del análisis exhaustivo, sino en esos momentos donde tu mente finalmente se aquietó, durante una ducha, en un paseo por la naturaleza, justo antes de dormirte, o en esa pausa sagrada entre inhalación y exhalación. Las soluciones emergen precisamente en el espacio entre los pensamientos, en esos intervalos de quietud donde la mente analítica momentáneamente se suspende. Es como si la sabiduría universal fluyera continuamente, pero solo podemos percibirla cuando el ruido mental se aquieta lo suficiente para permitirnos escuchar. Esta comprensión ha sido validada por los grandes genios creativos y científicos a lo largo de la historia. Einstein afirmaba que sus percepciones más revolucionarias no surgieron del razonamiento secuencial, sino de lo que él describía como experimentos mentales que ocurrían en un estado de conciencia que trascendía el pensamiento ordinario.
Mozart describía cómo composiciones completas llegaban a él no como construcciones progresivas, sino como revelaciones instantáneas cuando su mente analítica se suspendía. El camino hacia esta trascendencia del pensamiento no es a través de más pensamiento, sino a través de una rendición consciente que nos permite habitar ese espacio luminoso entre pensamientos. Es como si toda nuestra vida hubiéramos estado tan hipnotizados por el contenido de nuestros pensamientos que hemos pasado por alto el lienzo de conciencia pura sobre el cual estos pensamientos aparecen y desaparecen. Ahora quiero llevarte a explorar una dimensión aún más profunda de este viaje, la alquimia sagrada que ocurre cuando la gratitud se fusiona con la rendición. Porque si la rendición crea el espacio vacío necesario para la manifestación, la gratitud es la fuerza magnética que atrae la abundancia hacia ese espacio con velocidad asombrosa. Juntas, estas energías crean una frecuencia vibratoria tan potente que literalmente colapsa el tiempo en el proceso de manifestación, trayendo al presente lo que normalmente requeriría un desarrollo gradual a través del tiempo lineal. Si has experimentado cómo la quietud mental te ha revelado soluciones que ningún análisis pudo encontrar, comparte en los comentarios. La respuesta estaba en el silencio. La alquimia sagrada que ocurre cuando la gratitud se fusiona con la rendición representa quizás el pináculo de la maestría espiritual. Los antiguos alquimistas pasaban décadas buscando la fórmula precisa para transformar metales comunes en oro. Sin embargo, la verdadera transmutación ocurre a nivel energético cuando combinamos estos dos estados de conciencia aparentemente simples, pero inmensamente poderosos. La gratitud sin rendición puede convertirse en un sutil apego a lo que ya tenemos, una resistencia inconsciente al cambio. Por otro lado, la rendición sin gratitud puede descender fácilmente hacia la simple resignación, una aceptación pasiva que carece de poder transformador. Pero cuando estas energías se combinan, como dos elementos que crean un compuesto enteramente nuevo, generan una frecuencia vibratoria que actúa como un acelerador cuántico en el proceso de manifestación. He observado un fenómeno fascinante en los bastidores de transformaciones extraordinarias. Cuando una persona logra mantener simultáneamente un estado de completa gratitud por lo que ya es, mientras suelta absolutamente todo apego a cómo las cosas deberían ser, se produce un colapso en la estructura del tiempo tal como lo conocemos. Manifestaciones que normalmente requerirían meses o años de desarrollo lineal aparecen repentinamente como si hubieran sido invocadas de otra dimensión. La ciencia cuántica nos ofrece un modelo para comprender este fenómeno a través del concepto de colapso de la función de onda. Las partículas subatómicas existen en un estado de superposición, múltiples posibilidades simultáneas hasta que son observadas. De manera similar, nuestras manifestaciones potenciales existen en un campo de posibilidades hasta que nuestra conciencia, a través de esta frecuencia particular de gratitud-rendición, colapsa estas posibilidades en experiencia tangible. Esta combinación crea lo que podríamos llamar un campo de coherencia, donde la interferencia energética se minimiza y la resonancia constructiva se maximiza. Es como cuando dos ondas sonoras perfectamente sincronizadas se amplifican mutuamente, creando un tono más potente que la suma de sus partes. Una revelación particularmente impactante es que esta frecuencia vibratoria trasciende completamente las limitaciones del espacio-tiempo lineal. No estamos simplemente acelerando un proceso en el tiempo, estamos accediendo a una dimensión donde las manifestaciones ya existen en su forma completa, simplemente atrayéndolas a nuestra experiencia presente a través de esta alineación vibratoria perfecta. Esta comprensión nos lleva naturalmente a lo que los maestros espirituales han denominado la práctica sagrada de la nada, quizás la forma más refinada y poderosa de manifestación consciente. Esta práctica trasciende todas las técnicas, todos los métodos, toda la parafernalia espiritual que hemos acumulado en nuestro viaje. La paradoja fundamental que enfrentamos es que después de años de acumular prácticas, afirmaciones, visualizaciones y rituales, descubrimos que la manifestación más poderosa ocurre precisamente cuando soltamos todas estas técnicas
y simplemente descansamos como conciencia pura. Esta no es meditación en el sentido convencional, no es recitar afirmaciones, no es visualizar resultados deseados, no es analizar o procesar pensamientos, es simplemente descansar como esa presencia ilimitada que contiene todas las cosas sin esfuerzo ni tensión, como un cielo infinito que sostiene todas las nubes, tormentas y arcoíris sin jamás ser afectado por ellos. En este estado de nada sagrada, nos convertimos en el vasto escenario cósmico a través del cual el universo se expresa naturalmente. Como un espejo claro que ni se aferra ni rechaza lo que refleja, descansamos como ese espacio luminoso en el cual todos los deseos surgen y se disuelven espontáneamente. La mentalidad moderna encuentra extremadamente desafiante este enfoque. Hemos sido condicionados para creer que siempre debemos estar haciendo algo, que los resultados son proporcionales al esfuerzo, que la mera presencia sin acción es indulgencia improductiva. Sin embargo, los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia han señalado consistentemente que la verdadera manifestación requiere precisamente este no hacer perfecto. Es como si toda nuestra vida hubiera sido una preparación para finalmente comprender que nuestro mayor poder no reside en lo que hacemos, sino en la calidad de presencia desde la cual permitimos que la vida fluya a través de nosotros sin obstrucciones. Una metáfora que ilustra bellamente esta verdad es la del instrumento musical perfectamente afinado. El instrumento mismo no crea música, simplemente se convierte en el canal perfecto a través del cual la música puede expresarse. Su trabajo no es esforzarse por producir sonidos, sino estar tan perfectamente afinado y receptivo que la música pueda fluir a través de él sin distorsión. Ahora quiero llevarte a explorar cómo podemos integrar estos principios profundos en la vida cotidiana, especialmente en medio de sus demandas y desafíos aparentemente opuestos a esta sabiduría de rendición, porque la verdadera maestría no se encuentra en la montaña aislada, sino en el mercado bullicioso, no en momentos de perfecta tranquilidad, sino precisamente cuando todo parece estar desmoronándose. Es en la vida ordinaria donde estos principios extraordinarios revelan su verdadero poder transformador. Si has experimentado momentos de claridad perfecta, cuando finalmente dejaste de esforzarte y simplemente permitiste que algo más grande fluyera a través de ti, comparte en los comentarios. La nada lo es todo. La integración de estos principios en la vida cotidiana se ilustra bellamente a través de historias arquetípicas que han sido transmitidas a través de tradiciones espirituales en todo el mundo. Una de estas historias es la de Eleanor, una jardinera cuya pasión por las rosas la llevó a un camino de profunda transformación. En un pequeño pueblo anidado entre colinas ondulantes, Eleanor cuidaba su jardín con feroz determinación. Cada día batallaba contra el ritmo de la naturaleza, construyendo elaborados invernaderos y utilizando luces artificiales para forzar a sus preciadas rosas a florecer en pleno invierno. Medía, calculaba y controlaba cada variable: la temperatura, la composición del suelo, el cronograma de riego. Sin embargo, a pesar de sus incansables esfuerzos, sus flores permanecían obstinadamente cerradas, sus pétalos firmemente unidos. Una mañana, un anciano apareció en la puerta de su jardín. Sus ojos contenían la sabiduría de innumerables estaciones mientras observaba los frustrados intentos de Eleanor. «Hija», dijo suavemente, «te agotas luchando contra la misma fuerza que desea ayudarte». La guió hacia un prado silvestre, donde las flores florecían sin esfuerzo en su propio tiempo. La naturaleza sabe cuándo florecer, cuándo descansar, cuándo crecer. Tu control es una ilusión que solo sirve para separarte de esta sabiduría. Esta verdad se extiende mucho más allá de los jardines, alcanza cada aspecto de nuestra existencia. Tu mente, condicionada por años de programación social, cree que debe dirigir cada momento, cada resultado, cada manifestación. Esta ilusión de control es la misma barrera que se interpone entre tú y la abundancia que te espera. La mentalidad de Eleanor refleja perfectamente nuestra relación con el tiempo y el proceso natural de manifestación. ¿Cuántas veces nos encontramos intentando forzar resultados
acelerando artificialmente procesos que tienen su propio ritmo sagrado, ignorando la sabiduría inherente en cada fase del ciclo natural. El impacto de esta resistencia es siempre el mismo: agotamiento, frustración y resultados mediocres en comparación con lo que podría manifestarse naturalmente. En los bastidores de las vidas de personas que han dominado el arte de la rendición, encontramos una cualidad común: han aprendido a trabajar con los ciclos naturales en lugar de contra ellos. Han descubierto que hay un tiempo para plantar, un tiempo para nutrir, un tiempo para podar y un tiempo para cosechar. Ninguna fase puede ser omitida o artificialmente acelerada sin comprometer la calidad del resultado final. Otra historia igualmente reveladora es la de Victoria, cuyas posesiones se convirtieron en cadenas invisibles que limitaban su capacidad para recibir la verdadera abundancia. En los pergaminos olvidados de una antigua ciudad vivía esta coleccionista cuyos vastos aposentos rebosaban de artefactos preciosos, cajas enjolladas, manuscritos dorados y recipientes cristalinos que captaban la luz. Cada tesoro que adquiría prometía plenitud. Sin embargo, con cada nueva adición, su corazón se volvía más pesado. Las paredes de su hogar gradualmente se convirtieron en los barrotes de su jaula, cada objeto precioso un eslabón en la cadena que la ataba. Cuando te aferras firmemente a lo que crees que traerá felicidad, creas una barrera energética que impide que bendiciones mayores te alcancen. Esta verdad universal opera con precisión matemática. El espacio que mantienes para recibir se correlaciona directamente con tu capacidad para manifestar abundancia. Tus puños cerrados no pueden recibir los regalos del universo. La ley de la rendición opera a través de esta paradoja divina. Solo al liberar tu apego a resultados específicos, creas el vacío energético necesario para la manifestación. Esta liberación no es pérdida sino transformación, una alquimia cósmica que convierte el espacio vacío en potencial infinito. Una revelación fascinante que emerge de estas historias arquetípicas es cómo nuestras posesiones físicas a menudo reflejan nuestros apegos mentales y emocionales. Las decisiones que tomamos sobre qué conservar y qué liberar en nuestro entorno físico tienen un impacto directo en nuestra capacidad para manifestar nuevas experiencias. Cada objeto al que nos aferramos por miedo o inseguridad crea un punto de estancamiento energético en nuestro campo personal. Victoria descubrió esta verdad una ventosa tarde cuando, abrumada por el peso de sus posesiones, abrió todas las ventanas de sus aposentos. Mientras el viento barría, llevándose sus tesoros hacia la noche, sintió no pérdida, sino liberación. En ese momento de completa rendición, comprendió que su verdadera riqueza no residía en lo que poseía, sino en su libertad para recibir. Este principio se extiende más allá de las posesiones materiales hacia nuestros apegos a ideas, identidades, relaciones y planes específicos. Cada área donde mantenemos un agarre rígido se convierte en un punto ciego donde la nueva abundancia no puede penetrar. Ahora quiero llevarte a explorar cómo estas enseñanzas sobre la rendición se aplican específicamente a nuestras relaciones, tanto con los demás como con el mundo natural, porque es en el territorio del corazón donde experimentamos algunas de nuestras lecciones más profundas sobre soltar el control y confiar en una sabiduría mayor que la nuestra. Es en nuestras conexiones con otros seres donde la práctica de la rendición encuentra sus expresiones más desafiantes y a la vez más liberadoras. Si alguna vez has experimentado cómo soltar lo que creías necesitar, te trajo algo mucho mejor de lo que habías imaginado. Comparte en los comentarios. Soltar es recibir. En el territorio de las relaciones, las lecciones de Eleanor y Victoria adquieren una dimensión aún más profunda. Piensa por un momento en cómo tratamos a nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces nos encontramos como Eleanor con sus rosas, intentando forzar el florecimiento en otros según nuestro cronograma personal? Creamos elaborados invernaderos emocionales, aplicando calor artificial en forma de expectativas, exigencias sutiles y manipulación amorosa, pero controladora. En un jardín lleno de rosas, Agatha pasaba incontables horas intentando moldear a su amado Thomas según su visión de perfección.
Cada día podaba lo que consideraba imperfecto, ofreciendo sugerencias para mejorar, críticas sutiles envueltas en cuidado. Con cada intento de moldearlo, observaba cómo su espíritu se retiraba, como una flor cerrando sus pétalos para protegerse de la helada. Esta es quizás la revelación más transformadora en el ámbito de las relaciones. Cada vez que nos aferramos con fuerza, intentando asegurar el amor a través del control, creamos la misma separación que tememos. Nuestras expectativas se convierten en cadenas invisibles, atándonos no solo al otro, sino a nosotros mismos a una ilusión de lo que debería ser en lugar de lo que es. El universo opera a través de una profunda paradoja en asuntos del corazón. Solo en completa libertad puede florecer la verdadera conexión. Cuando soltamos nuestro control sobre cómo otra persona debería pensar, sentir o comportarse, creamos el espacio sagrado en el que puede florecer el amor auténtico. Esta rendición no es abandono, sino la forma más elevada de amor, una que confía lo suficiente para permitir al ser amado su plena soberanía. En los bastidores de las relaciones más profundas y duraderas que he tenido el privilegio de observar, existe este patrón común. Las personas se dan mutuamente el regalo sagrado del espacio. No un distanciamiento frío, sino un campo energético de libertad donde cada uno puede crecer según su propio ritmo y naturaleza única. Es como si intuitivamente comprendieran la verdad que Eleanor tardó tanto en aprender, que la belleza más espléndida florece no cuando la forzamos, sino cuando creamos las condiciones perfectas y luego confiamos en la sabiduría innata del proceso natural. Esta verdad oculta tiene implicaciones revolucionarias para todas nuestras conexiones, desde las relaciones románticas hasta los vínculos familiares, amistades y compañerismo laboral. Crea un cambio de mentalidad completo desde cómo puedo hacer que esta relación sea lo que quiero, hacia cómo puedo honrar la naturaleza esencial de esta conexión y permitir que florezca según su propio diseño único. Al igual que Victoria descubrió que sus posesiones se habían convertido en una jaula, también encontramos que nuestros apegos a cómo deben ser las relaciones pueden convertirse en prisiones invisibles. Estos apegos toman muchas formas: expectativas rígidas, guiones no expresados, roles predeterminados e imágenes idealizadas que proyectamos sobre los demás. Cada uno de estos apegos crea una barrera energética contra la magia que podría desarrollarse naturalmente si simplemente permitiéramos que la relación revelara su propio propósito y forma única. Una de las decisiones más liberadoras que podemos tomar es realizar conscientemente lo que podríamos llamar el ritual de liberación relacional. Toma un momento para identificar una expectativa específica que mantienes sobre una relación importante. Escríbela claramente en un papel, sintiendo su peso en tu vida. Luego, en un espacio sagrado, enciende una vela y quema cuidadosamente el papel mientras pronuncias estas palabras: te libero para ser exactamente como eres, no como deseo que seas, sabiendo que en esta libertad nuestra verdadera conexión puede florecer. El impacto de este simple acto puede ser profundo, creando ondas de transformación que se extienden mucho más allá de la relación específica, porque cuando liberamos a una persona de nuestras expectativas, también nos liberamos a nosotros mismos de la carga de tratar de controlar lo incontrolable. Albert, el famoso halconero, encarnó esta verdad a través de diferentes circunstancias. Su preciado halcón realizaba intrincadas exhibiciones aéreas cuando estaba atado. Sin embargo, algo faltaba en su perfección coreografiada. Un amanecer, movido por un conocimiento interior, Albert quitó sus ataduras y abrió su mano. El halcón se elevó, y su corazón se elevó con él, sin saber si regresaría. Pasaron días, hasta que una mañana el halcón descendió de las nubes, realizando maniobras de tal belleza que los observadores lloraron. En su libertad, eligió compartir dones mucho más grandes de lo que el cautiverio jamás podría producir. Ahora quiero llevarte a explorar cómo estos principios de rendición y liberación se manifiestan en otra dimensión crucial de nuestra experiencia, nuestra relación con el tiempo mismo y con el flujo natural de la vida, porque quizás nuestra resistencia más tenaz y la fuente de nuestro mayor sufrimiento
Es nuestro rechazo al ritmo natural y al timing divino que gobierna toda la existencia. Si has experimentado cómo dar libertad a alguien que amas, resultó en una conexión más auténtica y profunda que antes, comparte en los comentarios. Liberar es amar. Nuestra relación con el tiempo y el flujo de la vida se ilustra perfectamente a través de la historia de Dorothy, cuya experiencia con el río revela una de las verdades más fundamentales sobre la resistencia y el poder. En un valle tallado por aguas antiguas se alzaba una represa masiva donde Dorothy había pasado décadas manteniendo sus inquebrantables muros. Cada día inspeccionaba las barreras, reforzando cualquier debilidad, orgullosa de su poder para contener el poderoso río. Hasta que una mañana apareció un anciano en su estación, sus ojos reflejando sabiduría acumulada a través de siglos, luchas contra la naturaleza del agua, observó en voz baja. Sin embargo, su poder no reside en la contención, sino en permitir su flujo. La condujo a un lugar río abajo, donde el agua corría libre, girando incontables ruedas que generaban más energía de la que su represa jamás podría producir. En ese momento, Dorothy comprendió que su resistencia había creado la misma barrera que limitaba el verdadero potencial del río. Y así es exactamente como operamos en nuestra propia vida. Dentro de nosotros existe un patrón similar de resistencia, formando muros contra el flujo natural de la abundancia. Estas barreras, construidas desde el miedo y la duda, se convierten en los mismos obstáculos que impiden que nuestros deseos se manifiesten. Resistimos lo que es, luchando contra las circunstancias presentes, inconscientes de que esta resistencia crea un bloqueo energético que la prosperidad no puede penetrar. La mentalidad de Dorothy refleja nuestro condicionamiento cultural más profundo, la creencia de que el control es poder, cuando en realidad el verdadero poder reside en la alineación con las fuerzas naturales que ya están operando. En los bastidores de toda transformación significativa, encontramos esta revelación crucial. El universo opera a través de la aceptación, no la resistencia. Cuando te rindes a lo que es, te alineas con la corriente cósmica que contiene infinitas posibilidades. Tu aceptación se convierte en el fundamento sobre el cual las nuevas circunstancias pueden construirse. Esta verdad se vuelve aún más clara a través de la historia de Marcus, el guía del río, cuyo viaje hacia la rendición transformó completamente su relación con las poderosas aguas que navegaba. Durante años Marcus luchó contra la corriente, creyendo que su fuerza podía doblegar el río a su voluntad. Cada travesía lo agotaba mientras luchaba contra el flujo natural del agua, hasta que un día, arrastrado de su balsa, descubrió algo extraordinario. Cuando se rindió a la corriente, ésta lo llevó a salvo a la orilla con facilidad. Este momento transformó su comprensión. Aprendió a leer el ritmo del río, a trabajar con su flujo en lugar de contra él. Sus viajes se volvieron sin esfuerzo, y viajó más lejos de lo que jamás había logrado mediante la lucha. El impacto de esta decisión transformadora, rendirse al flujo en lugar de resistirlo, cambió no solo su relación con el río, sino la calidad completa de su experiencia vital. Lo que antes era una batalla agotadora, se convirtió en una danza armoniosa, una colaboración con las mismas fuerzas que alguna vez consideró sus adversarias. Tu camino hacia la manifestación sigue el mismo principio. El universo es como este río, llevándote hacia tu mayor bien. Tu resistencia, tu necesidad de control, solo crea turbulencia en este flujo natural. La verdad oculta que tantos buscan desesperadamente es que no necesitas nadar contracorriente para llegar a tu destino. Solo necesitas identificar y alinearte con la corriente que naturalmente te lleva allí. En los campos de la neurociencia y la psicología positiva, los investigadores han comenzado a validar estas antiguas enseñanzas. Han descubierto que los estados de flujo, esos momentos donde el tiempo parece alterarse y nos sentimos perfectamente alineados con lo que estamos haciendo, activan partes del cerebro asociadas con la integración holística, la innovación creativa y el bienestar profundo. Estos estados no ocurren cuando estamos forzando o resistiendo, sino precisamente cuando nos rendimos al momento presente con atención completa. Las implicaciones de esta comprensión son revolucionarias para cada aspecto de tu vida, desde tu carrera y finanzas
hasta tus relaciones y salud. La resistencia crea fricción, la fricción genera calor, y ese calor quema valiosa energía que podría canalizarse hacia la manifestación creativa. Cuando aprendes a detectar los primeros signos de resistencia, tensión en el cuerpo, agitación en la mente, contracción en el corazón, ganas la capacidad de hacer un cambio consciente hacia la aceptación y el flujo. Ahora quiero llevarte a explorar cómo este principio del flujo se relaciona directamente con tu capacidad para confiar en el proceso de la vida, particularmente cuando todo parece estar estancado o moviéndose en dirección contraria a tus deseos, porque en esos momentos de aparente retroceso es donde la verdadera magia de la rendición puede experimentarse más profundamente, revelando patrones y posibilidades que estaban invisibles desde tu perspectiva limitada. Si has experimentado cómo rendirte al flujo natural de la vida te ha llevado a destinos mucho mejores que los que habías planeado, comparte en los comentarios. Confío en el río. La confianza en momentos de aparente estancamiento nos conecta con la profunda sabiduría ilustrada en la historia de Harrison, el legendario arquero que descubrió el poder transformador de la pausa. A lo largo de los senderos montañosos de las cumbres místicas, Harrison practicaba sin cesar, pero nunca podía acertar en los blancos más desafiantes. Hasta que un amanecer, en un momento de completa rendición, notó la sutil pausa entre los latidos de su corazón. En ese espacio infinito, la precisión perfecta emergió sin esfuerzo. La flecha encuentra su marca, no a través de mi acción, enseñaba después, sino a través del espacio que creo para que las fuerzas universales la guíen. Esta verdad revolucionaria trasciende el tiro con arco y penetra en cada aspecto de nuestra existencia. La pausa sagrada, ese momento infinitesimal entre estímulo y respuesta, entre inhalación y exhalación, entre un pensamiento y el siguiente, contiene todo el potencial creativo del universo. En los bastidores de los grandes logros creativos, descubrimientos científicos y saltos evolutivos en conciencia, encontramos este patrón constante. No fue el esfuerzo frenético lo que produjo la revelación, sino ese momento de quietud perfecta donde la mente analítica temporalmente se suspende y algo más profundo emerge. La mentalidad moderna encuentra este concepto particularmente desafiante. Hemos sido condicionados para creer que el éxito es proporcional al esfuerzo, que la maestría viene a través de la repetición incesante, que el logro requiere empuje constante. Sin embargo, la paradoja que Harrison descubrió revela una verdad oculta. El poder no reside en la acción, sino en la pausa estratégica que la precede. Esta comprensión transforma fundamentalmente nuestra relación con la acción. No es que la acción sea innecesaria, es que su efectividad depende enteramente de la calidad del espacio interno desde el cual emerge. Una decisión tomada desde el ruido mental y la agitación emocional tendrá un impacto completamente diferente a la misma decisión tomada desde ese espacio de claridad que surge en la pausa. Una verdad igualmente profunda se revela en la historia de Frederick, el guardián del faro, cuya mayor prueba llegó durante la gran tormenta que puso a prueba todas las almas. Durante 7 días y noches, la oscuridad envolvió su torre. La tempestad rugía con tal furia que ningún barco podría posiblemente navegar las aguas. Sin embargo, Frederick mantenía su luz con dedicación inquebrantable, sabiendo en lo profundo de su ser que su faro servía a un propósito mayor que lo que su perspectiva limitada podía comprender. En la 8ª noche, cuando la tormenta finalmente se despejó, Frederick descubrió que su fe había guiado a toda una flota hacia la seguridad. Los capitanes revelaron que en su hora más oscura, cuando todo parecía perdido, su luz había sido su único punto de referencia en el caos. Su fe inquebrantable se había manifestado como salvación para cientos de almas. La historia de Frederick ilumina una dimensión crucial del camino de la rendición. La fe inquebrantable no es una ilusión ingenua, es visión espiritual que percibe la completitud antes de que aparezca cualquier evidencia física. En los momentos donde la tormenta ruge más intensamente en tu vida, cuando toda evidencia tangible sugiere que deberías abandonar tu posición, la fe inquebrantable se convierte en tu faro más confiable. Este tipo de fe trasciende por
completo el pensamiento positivo superficial o el simple optimismo. Opera desde una comprensión más profunda, que lo invisible precede siempre a lo visible, que la manifestación en el plano físico es simplemente la expresión final de lo que ya existe en el reino espiritual. Es esta convicción la que permite a personas como Frederick mantener su luz cuando todo parece indicar que es inútil. Las implicaciones de estas historias se entrelazan en una revelación transformadora. La verdadera maestría, en cualquier ámbito de la vida, emerge de la integración perfecta entre la pausa sagrada de Harrison y la fe inquebrantable de Frederick. La pausa te permite acceder a esa dimensión, más allá del pensamiento, donde la intuición pura puede guiarte, mientras que la fe te da la fortaleza para mantener tu curso incluso cuando no hay evidencia externa de progreso. En mi trabajo con personas que han logrado saltos cuánticos en sus vidas, ya sea en su desarrollo espiritual, éxito profesional o sanación personal, he observado cómo estos dos elementos crean una sinergia poderosa. La pausa sagrada sin fe puede convertirse en mera inacción. La fe sin la pausa puede convertirse en perseverancia ciega. Juntas, crean el estado de conciencia perfecto para la manifestación consciente. Una de las revelaciones más impactantes en este viaje es que las tormentas que enfrentamos, esos periodos de caos, confusión e incertidumbre, son precisamente los momentos donde estos principios producen su magia más profunda. Es fácil hablar de rendición cuando todo va bien. El verdadero poder de estas enseñanzas se revela cuando estamos en medio del huracán. Ahora quiero llevarte a explorar cómo estos principios de la pausa sagrada y la fe inquebrantable se manifiestan específicamente en el proceso creativo, porque existe una forma de co-creación con el universo que trasciende por completo los modelos convencionales de manifestación, donde no estamos tanto haciendo la creación, sino permitiendo que algo más grande se exprese a través de nosotros. Esta perspectiva revoluciona completamente nuestra comprensión de conceptos como inspiración, genio creativo y los misteriosos orígenes de las ideas verdaderamente innovadoras. Si has experimentado momentos donde tu mayor precisión o claridad surgió no del esfuerzo, sino de ese espacio entre esfuerzos, comparte en los comentarios. En la pausa está el poder. En el proceso creativo, esta rendición consciente se manifiesta de formas sorprendentemente tangibles, como lo ilustra la historia de Charlotte, la sanadora cuyo mayor descubrimiento llegó precisamente cuando dejó de intentar. En un tranquilo pueblo vivía esta sanadora, buscada por muchos por sus curas milagrosas. Sin embargo, sus dones curativos más poderosos emergieron solo después de que dejó de intentar sanar. Un día, agotada de tratamientos interminables, simplemente se sentó con un paciente en rendición silenciosa, sin ofrecer remedios ni curas. Para su asombro, la dolencia del paciente desapareció más completamente que cualquiera de sus anteriores esfuerzos terapéuticos había logrado. A través de esta experiencia, Charlotte descubrió que su mayor poder no residía en hacer, sino en encarnar una presencia tan profunda que la sanación universal podía fluir a través de ella naturalmente. El universo opera con precisión perfecta cuando no es obstaculizado por el esfuerzo humano. Al igual que Charlotte, tu papel no es hacer que la manifestación suceda, sino permitirte convertirte en un canal claro a través del cual puede ocurrir naturalmente. Este principio trasciende el ámbito de la sanación y penetra en todas las formas de creatividad y liderazgo. Los grandes artistas a menudo describen sus obras más significativas no como algo que ellos crearon deliberadamente, sino como algo que los atravesó. Los líderes visionarios hablan de momentos donde su impacto más profundo emergió no de estrategias meticulosamente diseñadas, sino de una intuición espontánea que surgió cuando finalmente soltaron su agarre sobre el control. La mentalidad del esfuerzo encuentra esta verdad particularmente desafiante. Hemos sido tan condicionados a valorar el hacer que la idea de que nuestros mayores dones puedan emerger precisamente cuando dejamos de esforzarnos parece casi herética. Sin embargo, en los bastidores de los logros extraordinarios encontramos consistentemente esta paradoja operando con precisión matemática.
Una revelación igualmente profunda emerge de la historia de Augusta, cuyo descanso forzado desencadenó una transformación que ningún esfuerzo deliberado podría haber orquestado. En los tiempos antiguos, Augusta servía como el trabajador más devoto del reino, sus manos tocando cada tarea vital desde el amanecer hasta el anochecer. Su eficiencia se volvió legendaria. Sin embargo, esta misma destreza ató tanto a ella como al reino a la limitación. Cuando la enfermedad la forzó a su lecho, luchó contra la fiebre, desesperada por mantener su control sobre las operaciones del reino. Solo cuando el agotamiento superó su resistencia, se rindió al control, delegando sus numerosas tareas entre la corte. Lo que siguió transformó no solo a Augusta, sino al reino entero. A medida que otros asumían roles que ella había celosamente protegido, sus dones únicos emergieron. Los jardines reales florecieron bajo el toque intuitivo de un joven aprendiz. El tesoro se multiplicó a través de las brillantes innovaciones de un escriba callado. Los graneros rebosaban mientras los agricultores implementaban mejoras que Augusta nunca habría concebido. Esta historia ilumina una verdad paradigmática sobre la rendición. Tu necesidad de controlar cada aspecto de tu vida no solo te limita a ti, sino que impide que otros florezcan y contribuyan con sus dones únicos. Cuando finalmente te rindes al no hacer estratégico, creas un vacío que atrae a múltiples colaboradores, multiplicando exponencialmente lo que puede lograrse. El impacto de esta comprensión transforma fundamentalmente nuestra concepción del liderazgo y la colaboración. El verdadero líder no es quien hace todo o supervisa cada detalle, sino quien crea el espacio para que la inteligencia colectiva emerja. Es quien confía lo suficiente para dar un paso atrás y permitir que otros brillen con sus dones únicos. En el ámbito de los negocios, esta sabiduría se está integrando lentamente a través de modelos organizacionales de autoridad distribuida, donde el control centralizado da paso a un sistema más orgánico de toma de decisiones compartida. Los resultados han sido reveladores: mayor innovación, mayor compromiso y soluciones que ninguna mente individual podría haber concebido. Esta misma dinámica opera en nuestras vidas personales. Cuando intentamos controlar todos los aspectos de nuestros proyectos, relaciones o procesos creativos, limitamos involuntariamente el flujo de apoyo y colaboración que el universo está intentando enviarnos. Es como tratar de apilar rocas por nosotros mismos cuando un equipo de constructores expertos espera pacientemente ser invitado a ayudar. Las decisiones que tomamos desde esta comprensión cambian dramáticamente. En lugar de preguntarnos ¿cómo puedo hacer que esto suceda por mí mismo?, comenzamos a preguntar ¿cómo puedo crear el espacio para que las fuerzas universales trabajen a través de mí y de otros para manifestar esto de la manera más elegante? Una de las revelaciones más liberadoras en este viaje es que no tienes que saberlo todo, planificarlo todo o controlarlo todo. Tu voluntad de soltar las riendas crea la oportunidad para que una sabiduría más grande, operando a través de múltiples canales, incluyendo otras personas, manifieste tus deseos de maneras que trasciendan por completo lo que podrías haber orquestado por ti mismo. Ahora quiero llevarte a explorar cómo podemos integrar prácticamente estos principios profundos en nuestra vida cotidiana, porque la verdadera maestría no reside en la comprensión intelectual de estos conceptos, sino en su aplicación momento a momento, especialmente en medio de los desafíos, presiones y expectativas del mundo moderno. Existe un arte refinado de vivir en el equilibrio perfecto entre rendición consciente y acción inspirada, entre confiar en el flujo universal y honrar nuestra responsabilidad de participar activamente en la co-creación de nuestra realidad. Si has experimentado cómo dar un paso atrás permitió que surgieran soluciones mejores de las que hubieras creado por ti mismo, comparte en los comentarios. La rendición multiplica. La integración práctica de estos principios en nuestra vida cotidiana nos conecta con la poderosa metáfora del puente de luz, bellamente ilustrada en la historia de Abraham. En las cumbres brumosas de una antigua cordillera montañosa, Abraham se encontraba al borde de un vasto abismo. Al otro lado del vacío podía ver su destino, un resplandeciente templo que lo había llamado en sueños, pero ningún puente atravesaba el espacio vacío.
Ningún sendero se revelaba a través de las nubes arremolinadas abajo. Durante días buscó en el borde del acantilado, esperando encontrar algún cruce oculto, hasta que el agotamiento lo llevó a sus rodillas. Fue entonces cuando un antiguo maestro emergió de la niebla matutina. Sin palabras, el maestro avanzó directamente hacia el precipicio. Abraham extendió su mano para detenerlo, pero observó asombrado cómo el pie del anciano tocaba lo que parecía ser espacio vacío y se mantenía firme. Con cada paso, un puente de luz se materializaba bajo sus pies, visible solo después de que se movía hacia adelante con completa confianza. Esta metáfora captura perfectamente la esencia de cómo la rendición consciente opera en nuestra vida diaria. La mayoría de nosotros nos detenemos al borde de nuestras posibilidades, exigiendo ver el puente completo antes de atrevernos a dar el primer paso. Queremos garantías, certezas, seguridades. Sin embargo, el umbral que ahora enfrentas representa la puerta final entre el reino de la manifestación limitada y el dominio de los milagros. Aquí, el universo no pide cálculos cuidadosos, sino confianza absoluta, una rendición tan completa que precede a toda evidencia. Es este salto de fe el que materializa el puente bajo tus pies, nunca antes. La transformación más profunda en la mentalidad de Abraham no fue externa, sino interna. El reconocimiento de que su percepción de vacío era simplemente una limitación de sus sentidos, no una descripción precisa de la realidad. En los bastidores de las historias de personas que han dado estos saltos cuánticos en sus vidas, encontramos este mismo patrón. Tuvieron el coraje de dar el primer paso antes de que existiera evidencia visible de apoyo. El empresario que invirtió en una visión cuando todos los datos sugerían prudencia. El artista que se lanzó a un medio completamente nuevo sin garantías de éxito. La persona que eligió perdonar cuando ninguna reconciliación parecía posible. Una revelación particularmente impactante es que el puente no se materializa a través de esfuerzo o técnica, sino a través de una cualidad de presencia. Es el estado vibratorio de confianza absoluta lo que activa este fenómeno cuántico donde la realidad responde a la conciencia. Las decisiones que tomamos desde este estado de rendición completa tienen un impacto fundamentalmente diferente a las que tomamos desde el miedo o el cálculo estratégico. Esta comprensión nos lleva a la conclusión central que tanto el audiolibro como las tradiciones espirituales antiguas han enfatizado. La rendición controla la realidad. Esta afirmación parece inicialmente paradójica. ¿Cómo puede la rendición, el acto de soltar el control, simultáneamente ser el medio para controlar la realidad? La respuesta revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la conciencia y la manifestación. Cuando intentamos controlar la realidad a través del esfuerzo, la manipulación o la fuerza de voluntad, operamos desde una frecuencia vibratoria que crea resistencia en el campo cuántico. Es como remar contra la corriente. Podemos lograr cierto movimiento, pero a un costo energético enorme y con resultados limitados. Sin embargo, cuando nos rendimos completamente, no en resignación pasiva, sino en alineación consciente con las fuerzas universales, accedemos a un nivel de poder que trasciende por completo lo que el esfuerzo personal podría lograr. Esta rendición se convierte en el catalizador que inicia una profunda transformación interna, que a su vez altera fundamentalmente cómo la realidad responde a nuestra presencia. No es que la realidad externa cambie primero, permitiéndonos entonces rendirnos. Es nuestra rendición lo que permite que la realidad se reconfigure de acuerdo con nuestro estado interior transformado. El simple acto de soltar marca el comienzo de esta transformación. No es el final del viaje, sino su verdadero inicio. Es como si toda tu vida, hasta este punto, hubiera sido simplemente preparación para ese momento sagrado, donde finalmente liberas tu agarre sobre cómo crees que las cosas deberían ser y te abres a la inteligencia infinita que siempre ha estado operando detrás de escena. Esta invitación a soltar no es simplemente un concepto filosófico o una técnica espiritual, es un portal dimensional hacia una forma completamente nueva de existir en el mundo. Un portal que se abre no a través de adquisición, sino de liberación, no a través de maestría, sino de rendición, no a través de más, sino de menos.
Ahora quiero llevarte a explorar el aspecto quizás más desafiante y a la vez liberador de este camino, la rendición en medio del caos aparente. Porque es en tiempos de gran incertidumbre, confusión y transformación, como los que muchos están experimentando actualmente en nuestro mundo, donde estos principios ofrecen no solo consuelo, sino orientación práctica para navegar lo desconocido con gracia y confianza. Hay una forma de pararse en el centro del huracán y encontrar ese punto de quietud perfecta, donde la claridad emerge naturalmente, revelando el próximo paso con precisión infalible. Si has experimentado esos momentos donde dar un salto de fe te llevó exactamente donde necesitabas estar, comparte en los comentarios. El puente aparece bajo mis pies. En medio del caos aparente es donde la verdadera maestría de la rendición revela su poder más profundo. Has llegado a este punto del viaje no por casualidad, sino por una sincronicidad perfecta que te ha guiado exactamente hacia las palabras que tu alma necesitaba escuchar hoy. Si esta exploración sobre el arte sagrado de la rendición ha resonado en las profundidades de tu ser, si has sentido ese reconocimiento interno que susurra, hay verdad aquí, te invito a continuar este viaje juntos. Cada video que comparto es como otro paso en ese puente de luz que se materializa bajo nuestros pies mientras avanzamos con confianza hacia lo desconocido. La comunidad que estamos creando aquí no es simplemente un grupo de espectadores, sino un campo energético de personas comprometidas con despertar a una forma más elevada de vivir. Tu participación a través de un simple like amplifica la vibración de estas enseñanzas, permitiendo que alcancen a otros buscadores que, como tú, están listos para liberar el control y descubrir el poder paradójico de la rendición. Si has permanecido conmigo hasta este punto, reconociendo la sabiduría ancestral que te invita a soltar para recibir, déjame saber que este mensaje encontró su hogar escribiendo en los comentarios: me rindo para recibir. Estas simples palabras no son solo una confirmación de que completaste el video, sino una declaración poderosa al universo sobre tu disposición a abrirte a una nueva forma de manifestación. La suscripción a este canal no es simplemente un acto mecánico, sino una decisión consciente de alimentar regularmente tu mente y espíritu con perspectivas que desafían la sabiduría convencional y te recuerdan tu poder inherente. Cada nuevo video es un portal hacia otra faceta de este conocimiento transformador, diseñado para apoyarte en cada paso de tu evolución. En el espacio de tu pantalla encontrarás un video que profundiza aún más en estos principios, explorando específicamente cómo la rendición consciente transforma nuestra relación con la abundancia material. Es el complemento perfecto para lo que hemos explorado hoy. Así que cuando estés listo, haz clic y continuemos esta conversación allí, donde te esperan revelaciones igualmente poderosas sobre el arte sagrado de permitir que la vida fluya a través de ti en lugar de contra ti. Recuerda siempre, no es lo que haces, sino el estado de ser desde el cual lo haces, lo que determina tu poder para manifestar la realidad. La rendición no es debilidad, es tu mayor fortaleza.